Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un caso que es de Estados Unidos. Hace mucho que no les traía un caso de ahí y además está envuelto en un total misterio. Hay veces que el amor te enceguece, te hace ver cosas que en realidad no son o creer cosas que quizás de otra manera jamás las habrías creído. ¿Su amante lo tenía todo planificado o es un total inocente? Estas conclusiones las sacarán ustedes cuando terminen de ver el video. Este es el caso de Patricia Atkins. Ocurrió en el año 2001 en Marysville, Ohio. Patricia Atkins tenía 29 años. Era madre soltera de una niña pequeña llamada Mikali. Ella era muy unida a su hija, le gustaban los animales y tenía gatitos de mascota. Patty, como la llamaban, trabajaba desde los 19 años en la fábrica de Honda como líder del equipo de ensamblaje. Para ese momento estaba esperando un ascenso. A partir del día 29 de junio todos los empleados de Honda iban a tener vacaciones, puesto que la fábrica cerraría por varios días. Patty había planificado ya un viaje a Canadá para estos días de vacaciones junto a un empleado con quien mantenía una relación. Ella estaba muy emocionada por este viaje y también muy enamorada de este hombre. No era usual que Patty se comprometiera tanto en sus relaciones, ya que era una persona bastante independiente. Pero con este hombre tenía ya planificado un futuro, irse a vivir juntos e incluso tener más hijos. La realidad era que la pareja de Patty ya estaba casado y tenía sus propios hijos. Siempre le solía decir a ella que ella iba a dejar a su mujer y demás, pero esto nunca ocurría. Además, Patty creía que no estaba realmente irrumpiendo o rompiendo un buen matrimonio, ya que según su pareja no estaban las cosas muy bien con su esposa. Las hermanas de Patty y amigas siempre le solían decir que esta relación a ella no le convenía, puesto que los hombres o las personas suelen siempre decir que se van a separar de su esposo o esposa y esto nunca sucede. Además de que si a la esposa le engañó con ella, ¿por qué no le engañaría a ella también? Pero Patty estaba segura y no cambiaba de opinión. En otra oportunidad había ido a visitar a una de sus hermanas en Miami y allí le contó con más detalles la relación que tenía con este hombre. Le contó un poco sobre el plan que tenían ellos para el futuro. El hombre le había dicho que él vendería la parte del negocio que tenía junto con su cuñado y así quedaría totalmente desligado de su esposa y podría separarse. Por esto Patty lo ayudaba prestándole grandes cantidades de dinero constantemente y según él se lo iba a devolver en partes. Estando allí en Miami ella le quería llevar un presente a su pareja, por esto fueron con su hermana al Hard Rock Café y allí le compró un buzo. Podrá parecer un dato insignificante, pero después será importante. Entonces, retomando el día 29 de junio, día en el cual salían de vacaciones, ese día a la noche ella iba a tomar el avión junto con su pareja para irse a Canadá. Es por esto que durante el día Patty se ocupó de otras cosas, como por ejemplo hacer ver a los gatitos en el veterinario y luego llevar a su hija a la casa de su padre. Este la cuidaría unos días y luego pasaría el resto del tiempo con la hermana de Patty, es decir, su tía. Lo extraño fue que Patty no había empacado nada de ropa porque supuestamente comprarían todo en Canadá. Luego Patty llama a su hermana por última vez, puesto que la pareja tenía planeado ir a una zona bastante remota en Canadá en donde no hay señal. Terminada esta llamada, entra a su último día de trabajo antes de sus vacaciones. Cuando se hace de noche y ya termina el turno, los empleados salen y Patty registra su salida. De ahí debía ir a encontrarse con su pareja y juntos irían en la camioneta de él hasta el aeropuerto. Llega el día 8 de julio a las 12 del mediodía. Ese día y a esa hora, Patty debía pasar por la casa de su hermana a buscar a su hijita. Ella no se había comunicado nunca, pero nadie se preocupó porque, como les comenté, iban a un lugar muy remoto en Canadá, en donde ya les había comentado que no había señal. Sin embargo, pasó bastante tiempo después de las 12 del mediodía y Patty no había llegado a buscar a su hija. Y esto hizo que su hermana comenzara a preocuparse. Llama a la casa de Patty y no atiende nadie. Así que luego de que pasaron más y más horas, decide llamar a la casa del novio. La hermana llama y la atiende una mujer. Ella, como les comenté, sabía que este hombre era casado, por eso cuando escuchó la voz de una mujer cortó inmediatamente. Seguía pasando el tiempo, Patty no aparecía, por lo que su hermana vuelve a llamar. Y esta vez atiende él. La hermana pregunta por Patty y él se muestra sumamente extrañado. Dijo que no tenía idea de nada, que apenas conocía a Patty porque eran compañeros de trabajo,
pero negó tener cualquier tipo de relación más allá de compañeros con ella. Ahí es cuando la hermana ya llama a la madre y a su otra hermana y les dice que Patty está desaparecida. A las 3 de la madrugada, la hermana de Patty no podía dormir por todo lo que estaba sucediendo, por esto decide llamar a la casa del amante nuevamente. Vuelve a atenderle a su mujer, pero esta vez no le importó y le contó toda la verdad. Le contó que su marido se veía con Patty y que tenían planificado un viaje juntos. Pero lo único que hicieron ellos fue preguntarle a la hermana cuánto sabía, es decir, qué te contó, qué más te contó Patty. Era como que les interesaba saber qué tanta información tenía ella. Pero no pudo sacar nada realmente relevante de esta llamada. Hecha la denuncia por desaparición, comienza la búsqueda de Patty. La idea de que ella se haya ido por voluntad propia se descartó casi en el inicio porque ella jamás abandonaría a su hija porque, como les conté, tenían muy buena relación y eran muy unidas. Buscan en la casa y no encuentran nada, estaba todo tranquilo, no había rastros de que haya habido violencia ni nada por el estilo, pero sí se llevan la computadora para analizar. Después entrevistaron a los compañeros de trabajo de Patty, quienes arrojaron un dato un poco curioso. Patty siempre suele ser la última de todos en irse. Y lo raro fue que esa noche ella salió primera antes que nadie. También comentaron que la vieron en ocasiones hablando con este hombre, el supuesto amante, pero en situaciones normales, nunca notaron ningún tipo de coqueteo entre ellos dos. Una amiga de Patty declaró que ellos obviamente mantenían su relación bastante en secreto, puesto que él era un hombre casado, y que solían encontrarse luego del trabajo. Pero parecía que su relación era más sentimental que física, porque nunca solían ir a hoteles ni nada de eso, se habrán juntado unas 2 o 3 veces y nada más. Gracias a esta amiga también los investigadores reciben más datos sobre cómo sería el encuentro de la pareja la noche del supuesto viaje. Información que sería muy importante. Al salir del trabajo, Patty debía ir hasta la camioneta de su amante y esconderse en la parte de atrás debajo de una lona, porque el hombre iba a dejar a un amigo en la casa y este no podía ver que su amante se encontraba allí. Se verificó en las aerolíneas, pero ninguna de ellas arrojaron datos de que la pareja haya tomado un avión esa noche. Con todas estas cosas raras, entonces la policía se dirige a la casa del hombre. Allí él los atiende, sigue negando todo, dice que tiene una relación feliz con su esposa y que no tenía para nada planificado un viaje al exterior. Le preguntaron sobre los regalos que podría haber recibido por parte de Patty, como por ejemplo el buzo. Sin embargo, dijo que nunca le había dado nada, solo una carta por su cumpleaños que él rompió porque tenía miedo que le trajera problemas con su esposa. Este hombre parecía muy seguro de lo que decía, incluso les da permiso a la policía sin problemas de que entraran a investigar a la casa. La esposa dice que ella no sabía nada de Patty, que su esposo no tiene ninguna relación y que esa noche él llegó a las 2:30 de la madrugada a casa porque suele quedarse con un amigo hasta tarde trabajando en un proyecto. Los investigadores, buscando en la casa, encuentran un buzo de Hard Rock Café y su esposa no tiene ni idea de dónde salió este buzo. También encontraron que una parte del patio estaba cubierta de cemento. Según su esposa, esto era de una construcción que estaban haciendo. Sin embargo, la policía debía quitar todo eso y cavar. La familia de Patty creyó que quizás ella estaría ahí. Sin embargo, luego de cavar y de buscar, no encontraron nada. Hecho esto, mandan a analizar tanto la camioneta del hombre como la lona en donde Patty debía esconderse. El hombre había comprado esta lona unos días antes de que Patty desaparezca, pero la quitó a los pocos días y esto ya fue bastante extraño. En esta lona se encuentra pelo de gato y otras pequeñas pruebas que podrían llegar a tener ADN de Patricia. Y luego de mandarse a analizar, los resultados dan que el pelo correspondía al de uno de los gatos que tenía Patty. Sin embargo, esta prueba no era suficiente, se necesitaba que el ADN de Patty estuviera en esa lona, pero las demás pruebas eran demasiado pequeñas y lamentablemente no se pudo sacar nada de ellas. Sin embargo, este pelo de gato encontrado pone a este hombre como el principal sospechoso de la investigación, y de alguna manera esto había comprobado que Patty había estado en esa camioneta. Los movimientos de las cuentas de este hombre revelaron que este había sacado grandes cantidades de dinero en diversas ocasiones de ese último año, pero como era todo en secreto, realmente no se podía saber si había sido Patricia o no quien había enviado ese dinero. Hasta el día de hoy no se sabe qué ocurrió esa noche, qué le pasó a Patricia Atkins. Se espera que los avances de la tecnología
logren que se pueda tomar una muestra de ADN de esas pruebas que habían quedado y así ver si se resuelve este misterio. Y hoy tenemos una historia que es muy particular, es un poco diferente a las historias que usualmente les suelo traer, porque en este caso hubo varias víctimas, sin embargo algunas de ellas lograron sobrevivir y contar gran parte de lo que pasó. Bueno, no les quiero adelantar mucho más, así que vamos directamente a empezar. Esta es la historia de Celeste Byrd y de sus hijas. Nos ubicamos en Austin, Texas. Era 1993. Cristina, de 13 años de edad, vivía con su mamá Celeste y su padrastro Steven, un multimillonario y ejecutivo de televisión retirado. Lo peculiar de Cristina era que ella tenía una hermana gemela. Ella era Jennifer, quien vivía con su padre biológico Craig en el estado de Washington. Como podrán notar, estas hermanas gemelas vivían separadas, una de ellas con su madre y otra de ellas con su padre. Muy parecido al estilo de Juegos de Gemelas, nada más que en este caso ellas sí sabían de la existencia de una con la otra. ¿Pero por qué vivían separadas? Bueno, sucedió algo muy similar a la película de Juego de Gemelas. Sus padres en un momento se separaron y pasaron por una larga lucha por la custodia de sus hijas después del divorcio. Y el resultado fue que cada uno de los padres se iba a quedar con una de sus hijas. La realidad era que vivir a cientos de kilómetros de distancia era difícil para las niñas, ya que ellas eran mejores amigas. En julio del año 1996, después de 3 largos años de vivir separadas, las gemelas finalmente planearon un emocionante viaje de verano juntas. Habían decidido encontrarse en la casa de sus abuelos en California. Estaban rebosantes de alegría, porque sería la primera vez en más de 3 años que se verían. Cuando las gemelas se vieron y se reunieron, parecía como si no hubiera pasado el tiempo. La química y la amistad entre ellas seguía intacta. Mi hermana y yo nunca perdimos el ritmo, nos reímos tan fuerte que terminamos llorando, recordó Cristina con una sonrisa en el rostro. Simplemente ninguna de las dos podía creer que finalmente estuvieran juntas de nuevo. Sin embargo, las cosas lamentablemente tomaron un giro inesperado. Cuando Jennifer intentó llamar a su padre Craig para informarle que había llegado sana y salva, nadie contestó el teléfono. Las gemelas siguieron intentando llamar, pero nadie respondía. Después de 2 días sin saber nada de su padre, las hermanas recibieron una terrible noticia. Su padre había sido encontrado muerto en su casa. Las gemelas, tras enterarse de lo sucedido, quedaron en shock. Lo que se suponía que sería solo una reunión de verano, se convirtió en un cambio absoluto en las vidas de las hermanas. Tras quedarse sin su padre, Jennifer se mudó repentinamente de Washington a Austin, Texas, con Cristina, Celeste y su padrastro Steven Byrd. Al principio a Jennifer le resultó difícil adaptarse al cambio, pero cuando conoció mejor a Steven, su padrastro, quedó gratamente sorprendida por lo acogedor y cariñoso que era con ella. Steven mostró mucha atención y afecto hacia su nueva hijastra desde el primer día. Y la realidad era que encontrar a su nuevo padrastro increíblemente dulce fue un gran alivio para Jennifer. Los domingos se convirtieron en un día especial para ambos, ya que Jennifer y Steven solían salir a desayunar juntos. Era un momento que ella valoraba mucho. Después de 2 años de convivencia, la familia fusionada parecía estar disfrutando de una vida feliz a pesar de los desafíos. Steven incluso formalmente adoptó a las gemelas y les obsequió un anillo familiar especial a cada una, un gesto que las hizo sentir muy queridas y apreciadas. Las hermanas comenzaron su último año de secundaria de manera positiva, y las cosas parecían ir bien. Sin embargo, todo cambió el 2 de octubre de 1999. A la madrugada de ese día, específicamente a las 2:30, mientras Jennifer estaba en la casa de su novio, Cristina, dormía tranquilamente en su casa como cualquier otra noche, hasta que la puerta de su dormitorio se abrió de golpe. La madre de Cristina entró corriendo y encendió las luces de la habitación de manera brusca. «Alguien entró a la casa», dijo la madre de Cristina con desesperación. Cristina, al escuchar esto, saltó de la cama presa del pánico. Sin saber quién estaba en la casa ni qué quería, inmediatamente tomó el teléfono y llamó al 911. Con voz temblorosa, Cristina informó a los operadores que alguien estaba golpeando la puerta de entrada de la casa
y que además podía escuchar sirenas y ver luces parpadeando a través de la ventana. El operador del 911 le explicó a Cristina que las personas que estaban afuera golpeando la puerta de la casa eran policías, ya que ellos ya habían recibido otra llamada de emergencia unos minutos antes, que probablemente pudo haberla realizado la madre de Cristina. Al escuchar esto, Cristina colgó el teléfono y corrió hacia la puerta principal de su casa. Al abrir la misma, se encontró con los policías, quienes le preguntaron a Cristina si su padrastro se encontraba en la casa, a lo que ella respondió que sí y que estaba arriba en su dormitorio. Rápidamente, Cristina llevó a los policías a la habitación de su padrastro, mientras su madre los seguía frenéticamente. Cuando llegaron a la habitación, Cristina y los policías vieron que Steven estaba rodeado de paramédicos. Los mismos le dijeron a Cristina que el hombre necesitaba atención médica inmediata y que debían actuar rápidamente para que sobreviviera. Cristina realmente no entendía nada de lo que estaba pasando. O sea, ustedes imagínense, se despiertan de la nada porque su madre va a golpearles la puerta con todo de su habitación. Les dice que hay alguien en la casa, ven policías, después van a la habitación de su padre, ven que hay paramédicos. Realmente era todo un caos y ella no estaba comprendiendo qué estaba pasando. Los paramédicos mientras intentaron estabilizar a Steven, pero la realidad era que estaba perdiendo mucha sangre. Así que se apresuraron para transportarlo al hospital lo más rápido posible. En eso, uno de los policías hizo un descubrimiento impactante. Había un casquillo de escopeta en el suelo junto a la cama de Steven. Cuando Cristina vio esto, se quedó bastante sorprendida. Le preguntó a los policías si a Steven alguien le había disparado, y le contestaron que al parecer sí. Cristina simplemente no podía creer lo que estaba pasando, y seguía sin comprender mucho sobre la situación. Al parecer, alguien le había querido quitar la vida a su padrastro. La joven llamó inmediatamente a su hermana Jennifer y le contó lo que estaba sucediendo, mientras Steven era trasladado en avión hacia el hospital más cercano. Los investigadores empezaron a cubrir toda la escena de lo que podría haber llegado a ser un crimen. Creían que alguien había atravesado una puerta lateral de la casa que había estado abierta y subido luego al dormitorio de Steven para dispararle casi fatalmente. Pero para comprobar esta teoría necesitaban tomar muestras de ADN. Y debían ser muestras de todos los miembros que habitaban en esa casa. Por lo tanto, Cristina, Jennifer y su madre Celeste aportaron sus muestras. Pero Cristina seguía totalmente desconcertada. A Steven le habían disparado, eso era un hecho, pero no tenía idea de quién podría haberlo hecho. Se preguntaba si quizás podría haber sido un ladrón o algo así al azar. Sin embargo, tan pronto como Celeste, Cristina y su madre salieron de la casa para ir al hospital, su madre les dijo a las gemelas que si la policía las interrogaba, no mencionaran el nombre de Tracy Tarleton. Mientras las gemelas iban al hospital para acompañar a su padrastro, seguían pensando en lo que su madre les había dicho, que no mencionaran el nombre de Tracy Tarleton si la policía las interrogaba. Lo primero que se les ocurrió era que esta persona llamada Tracy había atacado a Steve y que su madre quería protegerla y encubrir el casi crimen. En el hospital, efectivamente, la policía interrogó a las gemelas y les preguntaron: ¿ustedes quién creen que le disparó a su padre? Cristina no aguantó y lo dijo: mi mamá no quiere que mencione esto, pero se supone que no debo decir el nombre de Tracy Tarleton. 6 meses antes de la noche del ataque, Celeste, la madre de las gemelas, había conocido a Tracy Tarleton de 45 años, quien era gerente de una librería local en Austin. Rápidamente se hicieron amigas. Tracy era una invitada frecuente en las cenas y fiestas de cumpleaños de Celeste. Incluso asistió a la graduación de las gemelas de la escuela secundaria. Sin embargo, las gemelas encontraban un poco extraño este vínculo que había entre Celeste, su madre, y Tracy Tarleton. Sospechaban que Tracy quería algo más que una simple amistad con su madre. Tras enterarse de esto a la policía, Tracy Tarleton empezó a ser considerada como la principal sospechosa. Pero la policía luchaba por encontrar evidencia que la vinculara con el caso. Y además creían que era muy probable que también estuviera otra persona más involucrada. Los agentes, tras obtener una orden de registro para la casa de Tracy Tarleton, se dirigieron hasta allí y llamaron a la puerta. Cuando Tracy les abrió, los oficiales le preguntaron si ella tenía una escopeta en la casa, ya que el arma homicida, como les comenté, había sido este tipo de arma. Tracy admitió que sí tenía una. Los agentes entonces le pidieron que se las mostrara.
y después de pensarlo unos minutos, Tracy les permitió verla. La escopeta era un arma normal, lo único que tenía de particular era que tenía el nombre de Tracy grabado en ella. Las autoridades inmediatamente confiscaron el arma y se la llevaron para su análisis. De esta manera empezaron a pasar los días hasta que los detectives finalmente tuvieron los resultados. La escopeta de Tracy resultó ser el arma con la que se disparó la bala que hirió a Steven. El 8 de octubre de 1999, 5 días después del tiroteo contra Steven Byrd, Tracy Tartlon fue arrestada y acusada de intento de asesinato. Pero los investigadores aún no estaban satisfechos, porque como les comenté, ellos creían que la mujer no había actuado sola. Y además, en la sala de interrogatorios, Tracy se negó a hablar sobre lo sucedido. Mientras tanto, Steven estaba en el hospital peleando por su vida. Después de largos meses de lucha, con las gemelas a su lado, Steven falleció debido a las heridas causadas por el tiroteo. Sus hijastras quedaron obviamente totalmente devastadas. Su madre Celeste intentó estar ahí para ellas. Juntas fueron a preparar el funeral y a comprarle un ataúd para Steven. Sin embargo, en ese momento las gemelas no se esperaban para nada lo que estaba a punto de suceder. Mientras estaban eligiendo el ataúd para Steven, Celeste, la madre, les pidió a las gemelas que escogieran uno para cada una de ellas. Sin embargo, al final, la madre terminó seleccionando y comprando 2 ataúdes rosas para cada una de sus hijas. O sea, sí, por más que les suene muy turbio, la madre ese día les compró a sus 2 hijas ataúdes para cada una de ellas. Cuando esto sucedió, en el fondo de su mente, una pregunta inquietante invadía los pensamientos de las gemelas. ¿Será que estaré pronto en ese ataúd?, se empezaban a preguntar. Los periódicos locales y las cadenas de televisión comenzaron a publicar la historia del crimen de Steven, lo que empezó a generar cierta preocupación dentro de la comunidad de que el cómplice de Tracy Tartlon estuviera aún en libertad. Sin embargo, sin pruebas concretas, los investigadores se encontraban totalmente estancados en la investigación para descubrir a esta persona. En medio de todo esto, las gemelas empezaron a notar de a poco que los comportamientos de su madre estaban empezando a cambiar. Digamos, lo que había sucedido con los ataúdes sería simplemente el inicio de estos comportamientos extraños. Su madre empezó a actuar de forma cada vez más perturbadora y errática. Por ejemplo, en momentos de dolor y lágrimas, la mujer solía reírse. Pero todo esto empeoró el día 16 de febrero del año 2000. La madre de las gemelas un día de la nada les dijo: «Che, ¿por qué no nos matamos todos?», básicamente. Y de la nada sacó un cuchillo y se empezó a apuñalar sola la pierna. Obviamente su sangre empezó a brotarse y a salir por todos lados. Las gemelas, sin entender nada, llamaron rápidamente al 911 y rogaron atención médica inmediata para su madre. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos se apresuraron y empezaron a tratar a Celeste, intentando detener el sangrado de su pierna. Finalmente decidieron trasladarla a un hospital. Sus hijas aún estaban en estado de shock, sin entender qué era lo que estaba sucediendo. Durante las semanas siguientes, estando aún en el hospital, Celeste, la madre de las gemelas, se fue volviendo cada vez más desquiciada e inquietante. Solía decir muchas cosas turbias. Un día, Cristina, su hija, decidió grabar a su madre para mostrarle esos comportamientos a la policía. Ella comenzó a grabarla, pero al principio Celeste no decía nada, ninguno de estos comentarios perturbadores que solía tener. Justo cuando Cristina estaba a punto de dejar de grabar, Celeste expuso una evidencia que sería crucial para el transcurso de la investigación del crimen de Steven Byrd. Celeste dijo: «Contraté a alguien para matar a Tracy Tartlon». Las gemelas, tras escuchar esto, quedaron horrorizadas. Y ahí fue que ambas conectaron todo. Su madre seguramente inicialmente había asesinado a su padre, es decir, al padre biológico de las gemelas. Luego habría matado a Steven, su propio esposo. Y ahora planeaba asesinar a su amiga Tracy. Después, las gemelas también recordaron que su propia madre les había comprado aquellos ataúdes rosas que les conté. Y ahí terminaron de caer en cuenta. Después de Tracy, las gemelas serían las siguientes víctimas de su propia madre. Un día, Celeste, la madre de las gemelas, finalmente fue dada de alta en el hospital.
y las niñas se sintieron totalmente desprotegidas. Jennifer y Christina sabían que para sobrevivir tenían que esconderse y asegurarse de que su madre no pudiera encontrarlas. Las hermanas sacaron todo el dinero de sus cuentas bancarias y salieron de la ciudad. Durante los siguientes días se alojaron en moteles, pagando todo en efectivo para no dejar rastro. Mientras tanto, Celeste no dejaba de buscar a sus hijas incansablemente. Hasta que un día las gemelas se cansaron de huir, se cansaron de estar ocultas, así que tomaron la fuerte decisión de llevar aquellas grabaciones que tenían de su madre a la policía para denunciarla. Tras escuchar estas grabaciones, la justicia les otorgó a las gemelas una orden de protección por violencia familiar contra su madre Celeste. Pero las gemelas sabían que no todo había terminado allí. Aún había un enigma que terminar de resolver. Y ellas sabían que sus sospechas sobre la participación de su madre en la muerte de su padrastro solo podía ser confirmada por una persona: Tracy Tartl. Tracy aún se encontraba en prisión esperando un juicio por su papel en el asesinato de Steven. Un día ella desde la cárcel leyó en los periódicos que las gemelas habían recibido esta orden de protección familiar por lo que hacía su madre. Y en cuanto leyó esto, Tracy decidió finalmente romper el silencio. Tracy dijo que estaba dispuesta a contar toda la verdad sobre el crimen de Steve. Los detectives impacientes escucharon toda la confesión de Tracy. La mujer dijo que ella no había matado a Steven porque ella misma quería, sino que en realidad había sido todo un plan de Celeste, la madre de las gemelas, desde el principio. Fue en este momento incluso que la justicia se terminó enterando de que Celeste tenía un pasado bastante oscuro. Las gemelas contaron que su madre desde hacía años tenía serios problemas de salud mental, que le solían provocar arrebatos violentos. Además, revelaron que el matrimonio de su madre con Steven Brett, que tenía 69 años, no había sido por amor, sino para acceder a su gran herencia. Los investigadores descubrieron que tan solo luego de 6 meses del matrimonio, Celeste había gastado más de $34.500 del dinero de su marido en secreto, comprando todo tipo de ropa, joyas y obras de arte. Las gemelas incluso también habían notado que Celeste le solía poner pastillas para dormir en la comida de Steven en múltiples ocasiones. Una vez que él se quedaba dormido, Celeste se escapaba de la casa. En febrero de 1999, 8 meses antes del asesinato de Steven Brett, Celeste había sufrido de un ataque psicótico. Había tomado un arma, se había apuntado ella misma a la cabeza, incluso también había amenazado con dispararle a su propia hija Christina. Debido a ese incidente, tuvo que ser ingresada a la fuerza a un hospital psiquiátrico. Y mientras estuvo internada en ese psiquiátrico fue que ella verdaderamente conoció a Tracy Tartl. Su madre comenzó a ponerle mucha atención a Tracy y notó que estaba bastante interesada en ella. Se le ocurrió que ahora podía manipular a Tracy diciéndole que quería algo más que una amistad. Celeste había empezado a engañar a Tracy diciéndole que Steven era un hombre abusivo, que ella sufría de violencia de género por él. Entonces Tracy se comenzó a creer toda esta historia de que Celeste estaba en problemas serios. Quizá a Celeste ni siquiera le caía bien Tracy Tartl, pero estaba totalmente dispuesta a entablar una relación romántica con ella con tal de poder manipularla más fácilmente y así conseguir lo que quería. Y de hecho fue lo que terminó logrando. Tracy contó que la noche del crimen ella entró al dormitorio lentamente y le disparó a Steven. Ella dijo que siempre creyó que en realidad estaba ayudando a Celeste, porque Steven era un hombre violento. Con la declaración crucial de Tracy y las incriminatorias grabaciones de audio de las gemelas, la policía arrestó a Celeste. Pero aún quedaba por delante un juicio, y las gemelas corrían el riesgo de que quizás a su madre no la terminaran encontrando culpable y la dejaran en libertad. Por eso las hermanas trabajaron incansablemente con fiscales, abogados e incluso la propia Tracy Tartl para asegurarse de que su madre fuera encontrada culpable de los crímenes. El día 3 de febrero de 2003 comenzó el juicio contra Celeste. Las hermanas se decidieron a declarar en contra de su propia madre. Estaban en conflicto obviamente porque era su propia madre y era acusarla de cosas muy graves. Pero querían justicia para Steven claramente y estar seguras ellas mismas. Tracy también se decidió a declarar y explicó todo el plan que habían armado con Celeste para asesinar a Steve. Durante el juicio, Celeste observó fríamente a Tracy en el estrado, sacudiendo la cabeza, incluso riéndose ocasionalmente. Pero su sonrisa desapareció cuando sus propias hijas revelaron su mayor evidencia.
la grabación de audio de su plan de asesinato contra Tracy, así como sus constantes amenazas contra ellas. El día 19 de marzo de 2003, después de deliberar durante 3 días, los jurados finalmente llegaron a una conclusión. Declararon culpable a Celeste del delito de asesinato capital. Celeste fue condenada a 2 penas consecutivas de 40 años de prisión y no tendrá la posibilidad de solicitar la libertad condicional hasta tener 79 años de edad. Cuando concluyó la lectura de la sentencia, Cristina, una de las gemelas, valientemente subió al estrado una vez más, pero esta vez para hablar directamente y posiblemente por última vez con su madre. ¿Qué te hice excepto amarte? Y así es como nos trataste como basura. Dices que te atacamos a ti cuando tú nos atacaste a nosotras. Te volviste contra toda la familia Byrd. Él te dejó entrar a su casa, te amó, te honró, te obedeció. Y tú lo violaste y lo asesinaste. Tú eres culpable. ¡Qué vergüenza!, le dijo Cristina a su madre. Después de que terminó la jornada, Tracy pidió reunirse con las gemelas y les pidió disculpas directamente por el dolor que les había causado a ambas. A pesar del dolor de tener a su madre en prisión, las gemelas después del juicio empezaron a vivir en paz. Ya no tenían que estar escondiéndose ni vivir con miedo. Hoy en día, a más de 20 años de los hechos, ellas están más unidas que nunca y han pasado por un largo proceso de sanación. Jennifer hoy en día tiene un buen trabajo que disfruta y dedica tiempo a cuidar su salud mental. Cristina, por su parte, se casó y es una amorosa madre de 2 hijos. Está orgullosa de brindarles a sus hijos la vida, atención, amor y cuidado que ella misma nunca recibió de su propia madre. A través de su ejemplo, las gemelas nos recuerdan la importancia del apoyo mutuo, la resiliencia y la capacidad de transformar el sufrimiento en crecimiento. Ambas demostraron que siempre se puede sanar y construir una nueva vida para encontrar finalmente la felicidad. Espero les haya resultado de interés esta historia, déjenme todas sus opiniones en los comentarios y digamos que en algún punto al menos las víctimas de toda esta historia pudieron tener justicia. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, esto fue todo por hoy. Les mando un beso gigante, cuídense mucho y los veo la próxima.